Bien, pues buenas tardes, buenos días, buenas noches a todas las personas que nos visitan para escuchar para visionar, como se dice más estrictamente, este video. Estoy ahora en compañía del profesor Julián Hernández Castellano, amigo y vecino y colega de muchos años, quien me va a hacer el favor de presentar mi libro, la segunda edición de mi libro, Nos roban la universidad, y otros ensayos de filosofía de la educación y hasta de gestión del conocimiento. Eh, y esto dará pie a que él y yo podamos conversar enseguida y en los medios por los que difundiremos este video, pues espero que incluso las personas que nos vean puedan conversar con nosotros a través de nuestras redes sociales o de la parte para comentarios, ¿no?, que hay en YouTube, por ejemplo, ¿no? Pues muchísimas gracias, Julián, y a ti la palabra. Pues muchas gracias, Juan. Efectivamente, pues es un honor para mí, como siempre, colaborar, pues en todo lo que se puede, máxime cuando hay mucho contenido de por medio, ¿no? Y te agradezco la deferencia de mencionar, pues, el trayecto que vamos llevando, no solo de trabajo, sino de amistad. Eh, Siempre tengo la tentación de decir que somos compatriotas, pero pues ahora ya no sé porque uno va para un lado, otro va para otro, pero al menos de origen ahí hay una situación, ¿no? Entonces, el- se bebe de las entrañas de la tierra y del lugar de donde uno es, y pues eso, eso nos une un tanto, ¿no? La misma zona geográfica, el mismo tipo de ambiente, a veces hasta las mismas personas, conocidos a lo mejor de común, etcétera, ¿no? De crecimiento, ¿no? Y eso pues da un talante también, ¿no? Y yo me siento orgulloso y privilegiado de compartirlo contigo, sobre todo por la carrera que has hecho y que nos lleva a esto, a presentar un libro, en este caso de autoría tuya, que ya mostraste por ahí en pantalla y que yo tengo el mío aquí, ¿no? Entonces, certificado que me llegó hace tiempo y pues habida cuenta de que ya teníamos la oportunidad de haber leído la anterior edición, que no, pues no sé, hay una situación que tú conoces mejor que nadie, ya que eres el autor, no llegó a tener a lo mejor la difusión necesaria, pero conocíamos los escritos más los inéditos que agregaste. Pero además debo comentar, antes de dar la lectura de unas cuantas letras, debo agregar que eh, no solamente conocí yo la primera edición, sino también el origen de algunos de los textos que tú tienes a bien incluir, sobre todo por el tiempo en el que pudimos colaborar más de cerca ahí en Querétaro y y sobre todo por las reacciones también que suscitaban en su tiempo, en su momento, las cosas que se iban pronunciando, ¿no? Y hasta la empresa en común que fue la edición del café, ¿no? Del café de enfrente. Y pues todo eso nos da la oportunidad de conocer de primera mano y antes incluso de que llegara la primera edición, unos dos o tres de los que tú, artículos que ya has incluido en estas dos ediciones. Entonces, dado este antecedente, pues repito mi gusto, mi congratulación por la invitación que me has turnado y con mucho gusto también hablar del contenido del libro para que quienes estén interesados pues puedan también entrar, como dices, al diálogo. No diría yo muy comercialmente que corran inmediatamente a buscarlo a las librerías, pero pues se pueden encargar y estoy seguro que lo van a disfrutar muchísimo como yo lo he disfrutado y que les va a dar pie a que nutran igual sus discusiones y hasta sus investigaciones. Ese es el cometido de todo buen libro y no es la excepción, sobre todo porque creo firmemente, a modo de conclusión adelantada, que habrá de servir
para su estudio y la profundización en el hecho tanto educativo como filosófico, y todavía más en reflexionar acerca del papel de la universidad, ¿no? O sea, en general, y de lo que dices ahí, gestión del conocimiento entre comillas, ¿no? Entonces, para todo interesado en profundizar sobre esto, tendría una buena herramienta para empezar y para continuar, ¿no? Entonces, digo lo siguiente, ya para entrar en la formalidad. Nos roban la universidad, este libro, nos roban la universidad, escrita por Juan Carlos Moreno Romo. Es un título, un libro, bajo este puse yo sugerente título, pues se recogen de la autoría del ya mencionado autor Juan Carlos Moreno Romo, una serie de artículos, ya sea escritos de mano para su publicación en diversos medios especialmente dedicados o especializados, pues, insertos en el ámbito académico, y todos bajo el espectro de la reflexión del binomio filosofía y educación. El título del libro, Nos roban la universidad, ciertamente corresponde a uno de los artículos que están insertos en el volumen al que nos estamos refiriendo, pero también se trata de un cúmulo, como decía, de artículos, de escritos, todos ellos escritos bajo el denominador común de reflexionar acerca de las ideas inherentes a la filosofía y la educación, partiendo de estas presentaciones ya aludidas, en diversos contextos, como se aclara en cada uno de los artículos. Estos recorren pues un trabajo que ha hecho el doctor Moreno Romo y las reflexiones que atinadamente ha hecho, ha propuesto al mundo en un periodo de tiempo comprendido, si no me equivoco en mencionarlo, entre 1989 aproximadamente hasta nuestros días, que fue editado en su segunda edición apenas a finales del año pasado, 2023, de tal manera que podemos ver, no está ordenado cronológicamente, pero podemos ver ponencias, escritos, artículos que emanaron pues de las reflexiones del doctor Juan Carlos desde esa época que mencioné, desde 1989 hasta nuestros días en todos sus andares en el medio académico. Recorren pues este tiempo y los hay desde aquellos cuya naturaleza es de índole periodística. El mismo doctor lo aclara. Hay algunos de ellos que fueron escritos en su primera forma para atender un momento y un contexto específicamente del género periodístico. Por lo tanto, se entiende su sencillez, su síntesis, ¿no? Su extensión no tan amplia, sino mínima. Y aquellos otros que fueron redactados ex profeso para, incluso hasta para un apartado de la tesis doctoral, como por ahí lo menciona, pasando por las ponencias, las conferencias y algunas meditaciones inéditas en estos temas. Entonces puede leerse en estas ideas del doctor Juan Carlos Moreno la preocupación por la educación como tal, pero también su relación con la filosofía, como habíamos dicho antes. Dado que los artículos no están presentados en el libro en su forma cronológica, como lo mencionaba, habremos de suponer y encontrar que hay una progresión, una suerte de ascenso en lo referente al tratamiento conceptual de las cuestiones que allí se exponen. Puede notarse de inmediato que los primeros artículos, amén del lenguaje ligero y digerible al intelecto, también se ocupan de cuestiones no tan densas, aunque sí importantes, de las cuales sí puede decirse que se encuentran, de lo cual sí se puede decir que en los escritos intermedios y en los finales nutre el volumen, es decir, que hay mayor densidad hacia el final, mayor tratamiento conceptual, no en demérito de los primeros, pero sí para señalar que hay una profundización un poquito más, no diría yo cuidada, sino más exigente para un público a lo mejor más especializado, pero conservan también la claridad, como es ya una característica del doctor, una claridad demandada por un buen método de escritura y exposición de los temas. El lector, pues,
deberá notar así dicho ascenso y sentirse pues un tanto interpelado, desafiado por las cuestiones que va tratando el autor en los diversos escritos, en los diversos artículos. Se expone una paradoja en el primero que se llama ¿y si la educación no fuese como nos la pinta? Si en teoría elegir una escuela para los hijos es una tarea inaplazable, ineludible, constatar que en la mayoría de las ocasiones las que se ostentan, las escuelas que se ostentan como vanguardistas, resultan ser a veces las que menos favorecen la educación como tal, o como debería ser al menos, sino que resultan más bien un semillero, así pues duramente decirlo, de iletrados, de vulgares, no solo en lo académico, sino también en lo moral. Nos recuerda que la tarea primigenia de educar corresponde pues a la familia y nos señala la condición instructora, entre comillas, instructora, para adecuarse a los indicadores dados por ciertas instituciones mundiales, que son estos indicadores más bien del tipo económico, ¿no? O sea, entre más lucro, entre mejor prestigio tengan, o así se ostenten, parecieran mejores, sin embargo, pues descuidan mucho de lo esencial, como se dijo ahora. Del pensador uruguayo José Enrique Rodó, Moreno Romo nos recuerda la oposición que tuvo desde su pensamiento este hombre frente a la maquinaria del adoctrinamiento en torno de lo utilitario en la educación y en la ciencia por las nacientes pedagogías pragmáticas, cuestión que retoma posteriormente el mismo doctor Juan Carlos, señalando pues las ambigüedades que nos traen estas modas pedagógicas utilitarias y pragmáticas, como lo dije ahora, especialmente por un pedagogo muy célebre del siglo, finales del siglo XIX, principios del XX, el estadounidense John Dewey, que luego no sé bueno cómo pronunciarlo, ¿no? Hasta ahora que lo he escuchado por expertos pedagogos, oigo que lo dicen así, no sé por qué, John Dewey, y este hombre pues encabezó una moda pedagógica pues acorde y en sintonía totalmente con la revolución industrial y con todo lo que representa el consumismo venido desde la tradición anglosajona en especial y que ha cubierto prácticamente todo el mundo. Entonces, responder con educación o con la educación a sintonizarse con ese tipo de pedagogías, que no ha sido la única, pues ha sido lo que en su momento José Enrique Rodó parece tener en consideración. Yo me atrevería a señalar aquí entre paréntesis para volver en la conclusión por lo mismo que en México tuvimos nuestro principal oponente a ese tipo de ideas, que fue José Vasconcelos. Y pues ahorita diremos algo de eso, pero por lo pronto en el artículo que presenta el doctor Moreno Romo acerca de José Enrique Rodó, él señala precisamente que ya este pensador uruguayo tenía como consigna el señalar los riesgos de un adoctrinamiento, como dije, utilitario en la educación y en la ciencia, dadas estas pedagogías, ¿no? Entonces, nos recuerda, pues, el doctor Moreno que las juventudes bien pudieran concentrarse en producir obras e ideas más bien de índole invisible, a veces se puede decir espiritual, y no necesariamente las materiales. Del artículo sobre la enseñanza de la filosofía, todavía con la frescura detecto yo de la juventud del doctor Juan Carlos, que sigue siendo joven, pero era más joven cuando escribí esto, nos invita a contemplar la finalidad de la propia ciencia madre de todas las ciencias, es decir, la filosofía. En el foro en el que le tocó emitir estas ideas, pues eh, se ha atrevido a decir que el valor de la filosofía resulta inherente al cultivo de ella misma y no por moda o no por necesidad o para cubrir plazas en la docencia y habla pues en general tanto de la filosofía como de la educación. Y otra vez, pues no cerrándose en el factor utilitario, sino en la sed de trascendencia, tal vez en ello, por lo menos de desinteresada labor de acrecentamiento de lo que representa verdaderamente la filosofía y la educación. Y para hacer frente a otra encomienda, también de hablar sobre la cultura y la universidad,
Nuestro autor aborda en el apartado sobre este tema la idea del papel de la universidad en la etapa moderna. Señala la contrariedad de haber sido esta la institución que habría de liberar y proveer al mundo actual del sustrato intelectual y del conocimiento acorde a la vida del progreso y de la ciencia. El llamado proyecto moderno habría de constituirse, lo distingue bien el doctor Juan Carlos, habría de constituirse pues como un legado libre del ámbito espiritual, sí, pero fundamentado en la matemática, la física y las ciencias de lo exacto, de lo externo. El instrumento por antonomasia para lograr esto del proyecto moderno, pues sería la universidad, así se distingue, pero pues eso corre un riesgo, el riesgo del reduccionismo, del cercenar lo que no es utilitario, lo que no es material, sino la vena espiritual y la creación impregnada del sentido estético. Eso no lo vemos ya. Para una vida saludable en la universidad, Moreno Romo propone reconfigurar o al menos volver a encontrar en esta institución el sentido primigenio de la búsqueda del conocimiento allende el ámbito de lo allende el ámbito de lo cientificista y hacer desde la filosofía verdadera filosofía, por ejemplo, ¿no? Con todo, la noción de cultura impuesta por los organismos internacionales ya en el siglo XX ha devenido en la igualación de los productos de todos los productos de una colectividad y no en la profundización y el acrecentamiento de las habilidades que nos dotan de un verdadero conocimiento. Y esta ambigüedad la señala el doctor Juan Carlos para proponer pues una vuelta a lo mejor a lo que verdaderamente era la universidad en su fundación, ¿no? Las observaciones planteadas por lo demás que nos da el doctor Moreno Romo cuando hace un análisis de una propuesta para reformar la ley de educación en el estado de Querétaro, pues nos demuestra que el doctor no desaprovecha la oportunidad para reflexionar en serio y verdaderamente acerca de esta ambigüedad inherente en no pocas de nuestras leyes que corren de manera dispar a las verdaderas necesidades del acrecentamiento de la cultura y el rol pues que las escuelas deberían jugar si se toma en serio la educación y esta deja de ser una suerte de burocracia para validar el pasado de las personas o el paso más bien de las personas, validar su paso para mejores funciones o para mejores nombramientos por tal o cual programa educativo. En dos artículos especialmente noto esta actitud del doctor Moreno de franco enojo, de fastidio, no diría desesperación, pero sí de mucha incomodidad sobre el rol que está jugando la universidad en nuestros tiempos. Estos artículos especialmente son Ayes por la universidad y el que le da el título al libro que nos roba la universidad. En Ayes por la universidad, ya en este tono de enojo, de fastidio por todo lo que representa esto, la universidad, es que no tiene que ver con la genuina vocación universalista de la institución como fue creada, sino con una suerte de esnovismo, yo le puse la palabra esnovismo, una mascarada, una exageración de las formas más que del fondo, esta idea de exaltar a veces más los títulos o el nombramiento de cómo se debe uno referir a la gente que trabaja en la universidad, más que del fondo, es decir, del sustrato que debe uno ir eh, como puliendo, como si fuera la piedra preciosa de una mina, ¿no? Del conocimiento, pues, que es universal, que es profundo, que puede dar respuestas, a lo mejor no necesariamente más populares, pero sí más genuinas a las necesidades que el mundo va teniendo, ¿no? Y en Nos roba la universidad, como dije, en sintonía con Ayes por la universidad, se percibe igualmente este ánimo, esta queja contra la mediocridad que priva en el ámbito intelectual, pero más por efecto del secuestro del que es objeto la institución pues en el fuego cruzado del avance de la voracidad administrativa y la poca capacidad de respuesta de la exigencia intelectual, la función específica de la universidad se ha visto mermada. No han faltado, pues, las rapacidades de un sistema que privilegia el lucro más que la creatividad y el ejercicio intelectual,
que carcome y que socava lo poco que queda de la búsqueda del conocimiento y lo troca por migajas que satisfacen la justificación monetaria del sustento para quienes perviven en las entrañas de las otrora instituciones universitarias. Debo decir también que en el volumen de Nos roban la universidad, para no irnos hasta el extremo que hemos identificado de Nos roban la universidad, también en un punto intermedio, cuando se refiere el doctor Juan Carlos Moreno a la opción de ir cultivando la filosofía desde la infancia, o cuando se refiere también a la necesidad de introducirnos, de profundizar hasta la vena espiritual, hasta la vena estética del conocimiento por medio de la institución educativa, en este caso la universidad. En ambos casos, pues el doctor distingue perfectamente que no siempre la universidad y la escuela tienen como encomienda dar una respuesta a aquello que le llaman la praxis, sino también nutrirse espiritualmente y nutrirse internamente de todos los conocimientos y las experiencias que han llevado a producir grandes genios, ¿no? A tener en cuenta que no todos los grandes genios han sido gente de escuela. Él menciona incluso lo que ya en otra discusión por ahí aludíamos hace tiempo sobre la cuestión de René Descartes o de Blas Pascal, que en el caso del primero, pues una escuela no reconocida en su momento, una escuela experimental, y en el segundo caso, que fue el de Blas Pascal, pues él mismo un autodidacta, un genio, y en ese sentido, pues nos va enseñando cómo a veces la institución educativa llamada universidad, y con ello todo lo de todas las instituciones educativas, pues se van olvidando de esta parte del cultivo de las ciencias humanas, del cultivo de las ciencias que dan una salud, una, o que dotan de una suerte de energía, diría yo, o de riqueza espiritual, ¿no? Y nos menciona, por ejemplo, lo que pasaba en la novela de Un Mundo Feliz, todas esas contrariedades, todas esas situaciones que a lo mejor en nuestros tiempos se van mirando de manera dispersa, de manera concentrada, cuando vemos que el progreso en los pueblos no siempre representa también un progreso, o no siempre representa un ámbito adecuado para la verdadera educación, ¿no? Me llama la atención en específico cuando habla de la infancia a la filosofía, cómo el doctor Moreno rescata las ideas o varias de las ideas que expresa un San Agustín, por ejemplo, en las Confesiones, en donde habla de su propia experiencia, de cómo va aprendiendo, de cómo se va dando cuenta de la realidad del mundo, de cómo empieza a valorar lo que hay alrededor de él, en medio de la gente que lo acompañaba y y que él pues dándose cuenta pues que había que encontrar en la riqueza que tenían ellos y encontrar en la riqueza interior, prácticamente decirlo así, el modo como se fue insertando en el mundo, ¿no? Que no necesariamente fue un modo llevado a fuerzas por instituciones cerradas, yo decía la otra vez incluso estandarizadas, y es que entonces la idea de que la familia deba reforzar también la práctica de la educación, desde ahí empieza todo, ¿no? Y no todo realmente queda relegado a lo que ahora nos venden como las instituciones que van a dar con la verdadera educación, ¿no? Luego también encontramos en el libro una reflexión acerca de lo que implica el ser estudiante. Este es el artículo que nos dice el doctor Moreno que está incluido por ahí en una de las reflexiones de las muchas que tuvo en su tesis de doctorado, y que se tradujo pues al español, esta parte específica para hablarnos un poquito acerca de lo que significa ser estudiante, y él lo menciona así como un fardo, porque como un peso, como un lastre, como una dificultad, porque el estudiante tiene que adaptarse a algo, a un molde que se le impone, y nos relata pues cómo está la disputa
por la juventud en este caso, ¿no? Nos menciona el caso de Fedro. Yo mencionaría incluso el caso de la discusión que tiene Sócrates con Protágoras sobre la idea de qué es lo que se persigue realmente, ¿no? El sofista qué es lo que quiere, o qué es lo que persigue cuando dice que educa, qué es lo que está en juego. Y el mismo Sócrates concluye que lo que está en juego es el alma del mozalbete, del que sigue al que se supone que sabe, ¿no? Entonces, darle algo que nutra al alma, algo que la nutra y que realmente le ayude a salvar las circunstancias, pues se contrapone a la idea de que sean más bien carne de cañón para las ideologías presentes, pero en el caso de la reflexión que hace el doctor Moreno sobre la condición difícil del estudiante, pues es eso que no siempre o casi nunca la escuela como tal es una respuesta o algo atractivo para que el alumno pueda en verdad superarse, sino más bien acomodarse, como dije hace un momento en otros ámbitos, por ejemplo, un pedagogo sudamericano célebre, Paulo Freire, señala pues que el estudiante o que la educación se ha vuelto, como todos lo sabemos, yo creo que no hay casi nadie en el mundo que se dedique a la educación que no haya escuchado esta idea de Paulo Freire, lo que le llamaba la bancarización de la educación, ¿no? O sea, es decir, yo doy algo y recojo algo y entonces, como yo te enseñaba, ahora te pido que me des el bono de lo que tú aprendiste, ¿no? Para que yo te pueda evaluar, ¿no? Entonces, decía él, es la bancarización de la educación, es la burocratización de las calificaciones en este caso, ¿no? Entonces, un estudiante que tiene o que cobra conciencia de su condición de estudiante, pues se dará cuenta que tiene este peso en sí mismo. Y el doctor Moreno nos enseña, pues, que de la mano de un José Ortega y Gasset, por ejemplo, en la misión de la universidad, que es necesario, pues, pensar y repensar el rol y la función de la universidad y de la escuela para que los alumnos o los que están en etapa estudiantil, pues realmente respondan, ¿no? Respondan a un desafío que no es necesariamente el de que se puedan amoldar o acomodar a lo que las instituciones les van ofreciendo o les van dando como si fuera una quimera, una, una especie de utopía, ¿no? Yo debo agregar en este punto también un pedagogo, bueno, no un pedagogo, un crítico de la pedagogía de la actualidad, Jean de Viguerie. Él nos dice pues que en general en lo que ha fallado toda pedagogía es en que se ha convierto en una utopía. O sea, no hay modo de que podamos esperar algo bueno partiendo de la idea de que se espera algo que en realidad no existe, es decir, o que no puede existir. O sea, fundar una pedagogía o pretender una pedagogía en la actualidad o una teoría pedagógica en la actualidad es fundar una utopía. Y si esas utopías nos dan la oportunidad de experimentar con los que ahora mismo deberían nutrirse de lo que les es no solamente necesario o lo que les interpela, sino lo que pueden hacer en el mundo, pues difícilmente, dice Jean de Viguerie, estaríamos en condiciones de aceptar que se tuviera éxito en la educación. Y él, de manera, digámoslo, em, eh, disfruta, pues, de manera, ¿cómo diría yo? Gustosa, el de identificar hacia el pasado, como desde las épocas, desde Comenio, desde Rousseau, o desde las épocas de Jean Piaget, todos estos pedagogos han tenido, era el mismo Erasmo de Rotterdam, han tenido la idea de que la educación tiene una finalidad, una empresa grande, pero pues para ello fundar una pedagogía, una quimera, dice él, una utopía, pues realmente no ha sido la respuesta que la educación pudiera tener en nuestros días. Y me llama la atención, no lo traje, lo hubiera presentado. La portada de este libro, de Jean de Viguerie, está
un estudiante recargado, un niño de unos 8 o 9 años recargado en el pizarrón, dándose con la pared en el pizarrón y se ven unas cuentas matemáticas ahí como, pues no las puede resolver, ¿no? Como si de frustración, digamos así. O sea, entonces, él critica esto, me lo recordó el artículo dedicado a a la condición estudiantil, pues, de nuestros tiempos, que más que una oportunidad para beber de la savia del conocimiento, pues es un desperdicio de tiempo y de esfuerzo en el que muchos estudiantes pues, no le ven sentido, ¿no? Más en concreto, decía, eh, no, creo que fue Alan Finkielkraut, le leí esta idea de que en nosotros los modernos, de que la educación es posmoderna, digo, nuestros chicos son posmodernos, la educación es moderna, pero una educación moderna que apela a una etapa, pues francamente, mucho más anterior, y no porque Alan Finkielkraut sea aperturista a las nuevas formas, sino porque señala la ambigüedad que hay en medio de la educación llamada moderna, para que realmente estemos desfasados incluso en las generaciones, como lo comentaba el mismo Ortega, ¿no? No da lo mismo, no da el mismo sentido, decir, o pareciera que no da el mismo sentido para la generación anterior a la generación actual el mismo tipo de contenidos. Pero esa es otra discusión. Lo que quiero decir acá nada más es que efectivamente el estudiante ahora mismo pues es un desconocido, ¿no? Un ente pues raro, extraño, porque además no tiene o no tenemos respuestas como para irlos insertando en el mundo del conocimiento. En un ratito más, cuando me dedique a hablar más libremente de José Vasconcelos, voy a volver sobre esta idea porque hay una situación ahí en la que podría haber una respuesta para para los desafíos o para las cuestiones que va dejando en el camino lo que hemos encontrado pues con la lectura de este libro de Juan Carlos Moreno y que espero poder nutrir con la discusión, ¿no? Entonces, encontrar pues que no siempre tenemos respuestas para ir motivando a los estudiantes a que puedan enamorarse, por decirlo así, del conocimiento, pues es lo que nos entrega acá este libro en la condición del estudiante, ¿no? Del chico que se está formando. Luego nos habla de Paul Ricoeur también por la cuestión del contexto en el que le tocó vivir a él. Y en este caso a mí lo que me ha recordado lo menciona veladamente, todas esas ocasiones en las que los estudiantes sienten de verdad que tienen capacidad para profundizar, pero el sistema no se los permite porque en aras de la estandarización que yo he mencionado varias veces, se les deja con sed o incluso se les malnutre, ¿no? O sea, tomando la analogía de la nutrición, darles alimentos que en lugar de nutrirles les desarrollen o les atrofien, en este caso, sus órganos, pues eh, llegan a cierta edad o se llega a cierta edad en la que la gente está enferma. En el ámbito intelectual, pues pudiéramos decir es lo mismo. En el ámbito educativo, pues es lo mismo. El testimonio que nos presenta el doctor Moreno de Paul Ricoeur, pues es el sentirse ajeno, el sentirse extraño en un ámbito en el que a lo mejor no hay una manera de responder como él hubiera querido. Eso le entendí. Entonces, es un colega, Paul Ricoeur, que encuentra una ambigüedad en el sistema y que pues a lo mejor siente un poco de desesperación, ¿no? O de sentirse ajeno y de empezar a ser autodidacta de esta manera. No lo sé cómo interpretarlo, ahorita lo iremos platicando. Y bueno, por último, decir que cuando nos habla nos dibuja el doctor Moreno
en el último de los artículos, diría yo, como para cerrar con broche de oro, nos dibuja o nos da un panorama general de cómo dentro desde de la filosofía o de las filosofías de cuño actual o de cuño posmoderno, se ha perdido la brújula de plano, ¿no? O sea, se ha perdido eh, esta idea de poder dar con la piedra de toque de la educación y un poco mordaz, de manera mordaz, pues nos explica cómo hay esta ambigüedad en el momento en el que uno presenta un trabajo académico donde te piden el resumen en inglés y las palabras clave y un esquema muy hermético, muy cerrado, de cómo eso no necesariamente pues responde a una necesidad o a un sistema en el que puede uno más libremente meterse tanto a la investigación como a la divulgación. Entonces, eso sería, para cerrar un poquito, me parece que estamos en tiempo. Me falta decir algo de esto, pero vamos a retomarlo, ¿no? Por tiempo, doctor. Sí, hay que hacer un corte o nos van a hacer un corte ahora en unos instantes y habrá pues una segunda parte de este video donde pues podrás retomar lo que te quedó de tu exposición y podremos mantener una conversación más, pues más fluida entre los dos. En lo que nos cortan quizás conviene subrayar que pues yo te agradezco esta lectura que has hecho de mi libro, una lectura de amigo, una lectura de profesional, pero especialmente de un